Nos ponemos muy rápidamente en contexto lo que sucedía algún tiempo atrás. Se lanzaron los premios nacionales de literatura, los premios nacionales que tienen que ver con gestión cultural y en cierta medida nos parecía muy interesante hablar en su momento, de hecho lo hicimos muy someramente, pero lo hicimos sobre este premio dirigido completamente a la escritura en lenguas originarias. Recordemos que el Ministerio de Cultura y Turismo, además de aliarse con las editoriales que posibilitan luego la impresión de las obras ganadoras, la publicación de las obras ganadoras, ha estado trabajando codo a codo con la OEI. Hemos conversado con César en varias oportunidades sobre los diferentes programas que se están realizando. Yo recién me estoy bajando la app Lenguas de Bolivia, he incumplido con mi compromiso de haberlo hecho antes, pero lo estoy haciendo ahora porque quiero que en el transcurso de la entrevista también podamos mostrarles y podamos hablar del asunto. Hoy se encuentra junto a nosotros César para hablar de este tema y de otro, y quiero dar la bienvenida a Harold, quien forma parte también del equipo con el que trabaja César, justamente sobre este tema, sobre el rescate y el trabajo directamente con las lenguas originarias. A ambos buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a comenzar contigo, César. ¿Estabas en Santa Cruz? Sí. Vamos a comenzar primero con el instituto. Magnífico. A ver, fue parte del compromiso que se gestó por el Año Internacional de las Lenguas, ¿no? Sí, el año pasado en la Cumbre Iberoamericana, los presidentes y jefes de Estado de Iberoamérica encomendaron a 3 organismos internacionales iberoamericanos, a la OEI, a la CEGIP y al FILAC, elaborar una propuesta que permita llevar a cabo la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. Esto con el propósito precisamente de coadyuvar al rescate y la revitalización de las lenguas indígenas del país, pero también estando conscientes de que este año 2019 iba a ser declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y que en Sudamérica no estamos exentos de la tendencia de pérdida mundial que hay de los idiomas. En Sudamérica aproximadamente hay 500 culturas, y de estas 500, 400 tienen 420 idiomas reconocidos, identificados, y de los cuales aproximadamente 103 están en situaciones transfronterizas, ¿no? Y a pesar de tener ser una diversidad en toda la región, tiene una situación de vulnerabilidad y porque precisamente no han tenido la posibilidad de que estas lenguas sean resguardadas en soportes físicos, que sean normalizadas, ¿no? Para que puedan ser estudiadas, puedan ser transmitidas. Y también se ve que los jóvenes, las nuevas generaciones, no la están aprendiendo o si la usan se está reduciendo simplemente a ámbitos domésticos, no a ámbitos públicos, no a ámbitos institucionalizados. Entonces, dada esta compleja problemática y tendencia, es que los países encomendan a sus organismos precisamente para que elaboren una propuesta. La semana pasada, el día jueves y viernes, hubo una reunión en Santa Cruz, en el Centro Cultural Español, en el cual tanto Cancillería Boliviana como el FILAC convocaron a 70 especialistas de toda la región, entre representantes gubernamentales, estuvo una ministra de Estado, estuvieron 5 viceministros, ¿no? Y especialistas tanto provenientes de organizaciones indígenas como de instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales comprometidas e interesadas por el rescate de la lengua. ¿Cuál fue el trabajo que se hizo en estos 2 días? Precisamente el FILAC puso a consideración un primer insumo que encomendó a un experto internacional, a Luis Enrique López Hurtado, que es una personalidad bastante reconocida en el ámbito de la educación intercultural bilingüe, una persona conocedora de norte a sur, ¿no? Desde Tierra de Fuego hasta el Río Grande, de toda la situación de IB. Entonces le encomendaron por la autoridad técnica que tiene, elaborar una primera propuesta de cómo podría ser este instituto. El autor hizo una propuesta de aproximadamente 200 páginas, los cual este documento fue puesto a considerar precisamente de los asistentes. Como le comentaba, ha sido muy variado, distintas instancias, y el trabajo constó en 2 sesiones. En la primera sesión, principalmente la primera jornada, una recuperación de todas las experiencias, es como hacer un estado de arte para complementar la propuesta del experto. Y en la segunda jornada se trabajó principalmente en las recomendaciones de ajuste en el texto en sus distintos componentes, ¿no? Con una metodología que se trabajó en distintos grupos
y se obtuvo, por tanto, una propuesta técnica ajustada, un estado de arte de lo que está sucediendo en la región, y se sacó un documento de conclusiones y recomendaciones, el cual será presentado la próxima semana en Madrid a los jefes de cooperación, que va a haber una reunión precisamente de todos los países, representantes de las cancillerías, donde se quiere que este tema sea considerado por todos los países para establecer primero el grupo de trabajo oficial, es decir, nuevamente reitero, CEGIP o EIFILAC, que se conforme con estos insumos y que esta comisión establezca un plan de trabajo y unos hitos, unas fechas específicas para manifestar hasta cuándo podría ser la presentación de la propuesta. En términos reales, se establece que debería hacérselo hasta la próxima cumbre que se realizará en Andorra en el 2020, el próximo año, pero el comunicado dice que la propuesta debe terminarse este año. Entonces, nos queda casi 6 meses, hay insumos, hay buenos avances, pero hay que establecer ahora la voluntad de los países para ver en cuáles puede tener mayor o menor receptividad o mayor o menor aporte. ¿Tendría filiales, digamos, en los diferentes países que conforman? Se está comenzando precisamente a dialogar y analizar la forma orgánica, cómo funcionaría, ¿no? Inicialmente no se quiere establecer un ente internacional burocrático. Se quiere tener una unidad técnica altamente especializada. Entonces, sería un equipo técnico adscrito a cualquiera de los organismos que se les ha encomendado o a los 3. Entonces, lo que se tiene que establecer, y precisamente en Madrid van a ver cuál es la mejor forma, porque el tema de las lenguas indígenas no es un tema ni exclusivamente de los indígenas, ni exclusivamente del ámbito de cultura, ni de educación. Por esta transversalidad y complejidad que tiene, es que precisamente se va a poner a consideración de los países para que se establezca una forma efectiva y poco burocrática de trabajo, pero también siendo conscientes que el panorama, la situación, es una situación que exige acciones de arremetida puntuales, específicas y masivas. Claro, me pongo a pensar, según lo que dices, cómo gestar un instituto de lenguas indígenas pensando en que donde realmente se viven las lenguas indígenas es en las comunidades. Es decir, si bien tú decías, no es solamente de indígenas, no es solamente de espacios comunitarios, es allí donde existe el foco, al menos, de lo que se habla constantemente. Entonces, ¿cómo pensar en un instituto que siga estas características tradicionales de otros idiomas, como es el caso, por ejemplo, del castellano, que sabemos que hay institutos en cada uno de los países que se ha ido transformando? En el caso de los centros culturales de España, comenzaron como institutos, ¿no? Y luego fueron transformándose porque se cambió un poco la idea de conexión con otros países. ¿Cómo pensar en ello, hablando de lenguas originarias, cuando además sabemos que en el caso de las comunidades originarias no existen las fronteras tan definidas como en el caso de otros idiomas? Sí, a ver, es complejo. Lo primero es importante reconocer el capital institucional que existe en los países, ¿no? Comentaba hace un momento que asistió una ministra, es decir, del Paraguay, de políticas lingüísticas. Por ejemplo, en Paraguay existe un ministerio solo para políticas lingüísticas, ¿no? En Paraguay es el único país del continente que aproximadamente el 90% de la población habla guaraní sin necesidad de ser indígena. Entonces ahí no es necesario ser indígena para hablar. Entonces es un país que tiene el bilingüismo bastante activo, ¿no? Asistieron también el viceministro de Guatemala, tanto de Educación Intercultural Bilingüe, como el presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, que es una institucionalidad, por ejemplo, que normaliza 22 idiomas, ¿no? Asistió del Instituto de Lenguas de Ecuador, que nuevamente se lo ha hecho una reforma, o sea, ¿no? Pero va a dar continuidad, va a seguir, que tiene un parangón similar a lo que es el Instituto Pluralizado de Lenguas y Culturas de Bolivia. Asistió del Perú la viceministra de Interculturalidad, bajo su autoridad depende el Instituto de Lenguas del Perú. Y también asistió de México el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas del INALI.
¿no? Asistieron también el viceministro de Interculturalidad de Venezuela. Gran diversidad, es decir, ahí Sí. tenías de todo, ¿no? Entonces se nota que hay conciencia en los estamentos públicos, en las autoridades de alto nivel sobre este tema. Pero precisamente a pesar de que son autoridades, de que tienen cierta tuición sobre este tema, ven que en la creación de un instituto regional una oportunidad de poder aunar esfuerzos, trabajar en red. Claro. Entonces, lo primero que se plantea es establecer precisamente sinergias desde distintos ámbitos, no solamente gubernamentales, sino también académicos, como universidades, ¿no? Porque precisamente en estos centros académicos donde se forman los especialistas y que no necesariamente están adscritos a las políticas o a las líneas de trabajo que existen en los países, o a organizaciones no gubernamentales que tienen trabajo de rescate, de abogacía por los pueblos indígenas y por las lenguas, y por hecho también de las organizaciones indígenas y sus redes. Entonces, lo que se quiere precisamente es que este instituto comience a tener un contexto favorable a partir de una red de actores. Pero precisamente, como manifestaba, el corazón debería ser concretamente técnico, fundamentalmente técnico, ¿no? Para articular y dar dinámica a toda esta red de actores existentes y no haya suplantación de tareas ni exclusión de los mismos, ¿no? O sea, es bastante compleja la situación. Sí, es muy técnico, y a mí lo que me da miedo es que evidentemente en esa tecnicidad perdamos un poco lo que no nos parece tan técnico de las lenguas originarias, y eso creo que tiene que ver con un tema de percepción, ¿no? Hubo un debate también al respecto. Tú me dirás, porque trabajas en ello todos los días. Hubo un debate al respecto de que si precisamente para que pueda existir el fondo, o sea, el instituto, se cree un fondo al cual deban aportar todos los países interesados y otras instituciones, se llame Fondo para el Desarrollo de las Culturas y las Lenguas Indígenas o solamente Fondo para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas. Se llegó inicialmente a lo mínimo, a que sea de lenguas indígenas, porque cuando si lo abrimos a culturas, es posible que se abra tanto y después no se haga el trabajo necesario de rescate el paraguas técnico. empiece a agarrar otras cosas y un poco se divague la fuerza. Exacto. ¿Cuándo se va a definir los elementos fundamentales? ¿Cuándo se van a definir? Esperemos que, bueno, ya se ha dado el primer paso en términos oficiales. El segundo paso se lo dará en Madrid la próxima semana, donde se oficializará la conformación del grupo de trabajo que encomendaron los presidentes a los tres organismos, a la OEI, el CEGIP y el FILAC. Genial. El tercer paso será cuando se reúnan esta comisión y establezcan un plan de trabajo, un calendario, como manifestaba, es hasta fin de año. Se están trabajando con 2 fechas, posiblemente en la reunión de cancilleres que va a haber en el mes de noviembre, o si se puede antes, en el mes de septiembre, durante la Asamblea de Naciones Unidas, va a haber una reunión de los cancilleres de Iberoamérica, posiblemente también se trataría. Entonces, ahí veremos finalmente cómo está queda. Comenzando a andar, ¿no? Y hay voluntad pública, institucional, del más alto nivel de las autoridades y también de los países, lo veremos la próxima semana y, bueno, los pondremos al tanto. A ver, sí, porque realmente suele ser complicado entender cómo es la conformación de un instituto. César, ustedes también han estado trabajando muy de cerca con el tema de este premio de Guamán Pomá de Ayala. Se encuentra acá Harold con nosotros para darnos un poco más de detalles específicos, bueno, técnicamente, como te gusta decir. ¿Cómo podemos pensar en que alguien que no tenga constante entrenamiento o cercanía, digamos, a las lenguas originarias, aunque tenga familiares o conozca la lengua, pueda nuevamente retomar la lengua y pueda escribir o pueda hacer un trabajo, no solo escrito, sino también oral, con su propia lengua? ¿Cómo lo ven ustedes desde el centro, Harold? ¿Cómo se está pensando eso? Bueno, antes, gracias por la invitación. A ti te hemos hecho esperar un mundo. Sí, no, está gracias. Bien, porque son temas importantes que se tienen que tratar acerca de esto que se está manejando en el país, ¿no? Como una política gubernamental. Sí, como una política de Estado. A eso se está sumando la OEI y en ese marco, conjuntamente el Ministerio de Culturas y otras instituciones, se ha lanzado lo que es el premio Guamán Pomá de Ayala, que inicialmente se retomó el año pasado con el idioma aymara. Bueno, la convocatoria era abierta, pero lamentablemente solo se presentaron a ese idioma. Entonces, pero ya este año, con esa visión de crecer a futuro, incorporar más lenguas, a medida que vaya pasando el tiempo, ya se está trabajando con lo que es el quechua, el uru, con eso completaríamos la parte andina, y tenemos el mojeño trinitario,
y tenemos el guaraní de las tierras bajas. Entonces, ya son 5 idiomas para los que está abierto ya el concurso. Entonces, tenemos 2 categorías en las que la categoría juvenil, que es para jóvenes de 15 a 18 años. Y la categoría ya profesionales de 18 en adelante. Estamos hablando, Harold, de que ustedes como organismo analizaron cuáles son esos idiomas que se encuentran como que todavía bien vivos, se encuentran revitalizados para lanzarlos a una estructura, a una obra escrita, a una obra literaria que puede ser escrita o oral, decía, ¿no? Sí, justamente la iniciativa parte de eso, ¿no? Ahora en el país, por ejemplo, no contamos con algo oficial, inclusive con las lenguas aquellas consideradas mayoritarias, ¿no? Hablamos del quechua con 1.800.000 o el aymara con 1.200.000. Son los más fuertes. Son los más fuertes, ¿no? En ese sentido, pero inclusive no hay, se está trabajando a nivel Ministerio de Educación y a nivel de otras instituciones en normalizar ciertos aspectos de la lengua, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hace un momento tocaban el tema de Paraguay, la semana pasada se lanzó el libro oficial en Paraguay de gramática guaraní, ¿no? Gramática guaraní. Se ha presentado Mafalda en guaraní creo que unas 10 veces, creo, en diferentes espacios. Se ha lanzado la ópera guaraní a principios de mayo, la primera ópera guaraní, por un director que es igual paraguayo, la primera ópera guaraní. Es decir, es mucha fuerza la que vemos que tiene con esto Paraguay, el dato que nos daba César, pero a nosotros nos interesa conocer en cierta medida cómo ustedes tienen al menos la seguridad de que existen todavía hablantes en estas lenguas y que además pueden acceder a la creación de una obra, conociendo que la creación de una obra literaria en castellano es complicada, ¿no? Imagínate confluyendo con otros idiomas o en un idioma plenamente original, digamos. Justamente se ha visto las limitaciones que hay todavía en nuestras lenguas originarias. En ese sentido, el año pasado se empezó con el aymara, como le dije, entonces obviamente que no las evaluaciones por parte del jurado no son tan rigurosas. Pero no van a ser tan rigurosas, qué bien. Aunque ya nos han pasado, el jurado ya nos ha dejado algunas sugerencias. Han llegado algunas. Algunas sugerencias o parámetros de evaluación que tienen que tomar en cuenta el próximo jurado, ¿no? Claro, para poder evaluar. Claro, ya nos dejaron, porque sí, el año pasado, como se había retomado de tiempo, sí, no fue muy rigurosa, entonces, a medida que vayan aumentando participantes y también obras, entonces la rigurosidad con el transcurso del tiempo irá aumentando, ¿no? Para ver el tema de normalización de la lengua, el manejo oral y escrito de la lengua misma. Y en ese sentido también, lo que decía el director hace un momento, ¿no? En la OEI siempre enmarcado como institución al apoyo a la revitalización de las lenguas. Entonces, tenemos esta aplicación móvil, que es Lenguas de Bolivia. Sí, acá la tengo, voy a mostrar. Entonces, ahí ya uno puede contar con suficientes elementos, especialmente para la categoría juvenil, donde se les pide microrelato que sea entre 300 y 500 palabras. 300 y 500 palabras, claro. Que no va a ser más de una plana, ¿no? Entonces, es lo mínimo, en cierta medida, ¿no? Entonces, y también tocando ya esto de los premios, entonces, por ejemplo, tienen la posibilidad de ganarse un equipo de última tecnología y becas para estudiar una lengua extranjera adicionalmente, ¿no? O sea, está hablando con el Centro Boliviano Americano, el Centro de Portugués, con otros que están con la Alianza Francesa, ¿no? Entonces, esas posibilidades. Yo me hubiera imaginado que hubieran ganado una beca para estudiar la lengua con la que se han presentado más a profundidad, pero bueno, es una propuesta también. Es instituciones que se han sumado, ¿no? A participar en ello, muy bien. Yo les quiero mostrar aquí rápidamente, antes de que César nos complemente ello, nuestro amigo camarógrafo nos va a ayudar. Esta es la aplicación. Bueno, es interesante porque más allá, evidentemente, bueno, yo he hecho acá algo raro, pero no sé qué he hecho, pero acá dice que está incorrecto, sí. ¿Qué cosa habré hecho? Fíjese, acá hablamos de significados, pero hablamos además de cómo escribir la palabra. Acá está. Esta es la aplicación que ya pueden ustedes ver, utilizar a través de, evidentemente, de su celular. Y se convierte en una aplicación muy, muy interesante, más allá, evidentemente, del premio, porque se lanza también en el marco del premio. Acá me está haciendo examen.
escuchó, ¿verdad? Es decir, está el audio, está el cómo se escribe. Más allá de estar evidentemente vinculada con el premio y apoyar en este momento, es interesante porque puede ser utilizado en cualquier momento, puede ser utilizado para cualquier otra tarea. Y nos llama la atención el hecho de que, hablando como Ministerio de Culturas y Turismo, de profundizar, de seguir incentivando el turismo comunitario, este tipo de aplicación se convierte en esencial para una persona que llegue y que evidentemente no puede comunicarse con los lugareños, ¿no? Sí. Bueno, son dos cosas las que estamos hablando. Una, la aplicación apuesta, tiene la certeza, porque hemos hecho validaciones durante el año pasado, de que personas que no sabían leer ni escribir nada en una de las lenguas, en aymara, en quechua, por ejemplo, al final de un tiempo sí podían escribir. Y sí podían escribir bien. O sea, no solamente escribir. ¿Por qué? Porque primero la aplicación permite que las personas aprendan la gramática sin haberles enseñado gramática. Es de la manera como uno aprendió su lengua materna. Entonces, por deducción, uno se da cuenta cómo es el uso de las reglas y cómo uno puede cambiar los elementos, ¿no? Las palabras, ya sean sustantivos, sean verbos, sean complementos, para poder construir un mensaje, una frase con sentido. Entonces, nosotros estamos seguros que las personas que aprendan, que utilicen la aplicación, van a poder escribir pequeños relatos, descripciones en tiempo presente, tiempo continuo, en oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, en todas las personas, de una conjugación. Entonces, sí estamos seguros de que los jóvenes pueden escribir porque lo hemos testeado durante un año. El segundo aspecto es de que la aplicación es bastante interactiva. O sea, uno repite y repite de diferentes maneras y le resulta muy fácil al final. Al principio cuesta, ¿no? Los sonidos, la escritura. Es que te cambia un poco también la estructura a lo que estás acostumbrado. Por eso, porque además la estructura de la lengua aymara y quechua y las tierras es diferente, la ordenación, ¿no? Nosotros es sujeto, verbo, predicado. En el aymara es sujeto, predicado, verbo. Entonces, hasta que el cerebro llega a comprender eso, cuesta. Pero cuando ya está, el cerebro se habitúa, ¿no? Y la aplicación tiene algunos ejercicios que son contrarreloj. Entonces, que obliga a que en breve tiempo tenga que evocar rápidamente estructuras. Te impulsa. Entonces, como que automatiza, como cuando hemos aprendido la lengua, hablamos de manera automática, ¿no? Hace lo mismo, ayuda a desarrollar las competencias. Por eso creemos que la aplicación ayuda a las personas que no saben escribir. Obviamente, en el país hay muchos jóvenes que están en el 15, 18 años, que tienen padres o que en sus hogares hablan, entonces les ayudaría a escribir, a leer y escribir en la lengua. Es un complemento que también viene evidentemente a la tradición familiar. Yo les agradezco mucho a ambos, el tiempo se me acaba, pero les agradezco mucho a ambos que hayan venido para hablar de ambos temas. Sé que es complicado hacerlo en tan poco tiempo, pero es una forma también de incentivar y de saber un poco en qué se está trabajando, cómo se está haciendo y que evidentemente es posible. Yo decía, suele ser complicado escribir una novela, un relato en castellano. El reto es doble, pero me parece muy lindo porque para algunas personas que no tienen una relación directa con los idiomas originarios, el reto es mayor. Pero para aquellos que vienen de familias que han escuchado a sus abuelos hablar, es como prácticamente volver al seno familiar. Formalizarlo, escribirlo. Evidentemente, formalizarlo y tenerlo en el celular para cualquier apoyo en ese instante. Gracias, Harold, por haber venido. Te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación. Una aclaración o algo, un complemento más sobre el premio. Entonces, simplemente invitarles a que participen tanto los jóvenes y ya en la categoría profesionales. El tema es libre, pero tiene que tener relación con la cultura de la que uno es parte, ¿no? De la lengua. Claro, entonces, para que haya cierto rescate también. Sí, entonces, ya le dije, las exigencias no son muchas, no es con la rigurosidad con las que se califica los otros premios. Pero tampoco lo bajaremos, ¿no? Tampoco. No, pero por eso lo que le decía, en el tema en el formato para juveniles, en la categoría juveniles, ¿no? Por ejemplo, tenemos obras escritas y orales. Orales, que pueden ser videos, que tengan la duración de 3 a 5 minutos igual. También, es importante lo que aclara. Sí, genial. Quizás para aclarar. Se me va el tiempo, chicos, ya no puedo seguir. Se me va el tiempo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un texto, voy a hacerlo de hecho con el texto que me vas a dejar en mano, te lo voy a arrebatar, para dejar en la página de Facebook y abajo de esta entrevista todos los datos de las convocatorias y así el público ya sabe específicamente cuáles son las facilidades. Vamos, que está fácil, pero que tampoco
tampoco se va a regalar, ¿no? No. Va a haber un No, análisis no, por no, parte no. del jurado. Eso hay que dejarlo claro porque con la aplicación se va a facilitar muchas cosas. Gracias, César, te No, agradezco a ti, muchísimo. Sara, y a ti Muy por bien, el el tiempo. tiempo no juega, es mala pasada cuando son temas interesantes. Hacemos una pausa rápidamente y a la vuelta les comento muchísimo. Tengo muchos temas de los cuales vamos a hablar en el ámbito cultural y que por supuesto seguramente a ustedes les interesa. Ya regreso.